este tutorial voy a explicar el arranque estrella triángulo y también el arranque estrella triángulo con inversión de giro de un motor trifásico utilizando el simulador KSIM programado en este PLC que pueden apreciar en pantalla, que es un logo de Siemens. Como pueden ver, también ya tengo cableadas mis entradas y mis salidas. Aquí también mi esquema de fuerza y mi programación en ladder. Como entradas voy a utilizar el relé térmico, los pulsadores Start, Stop y parada de emergencia. Como salidas voy a utilizar las bobinas de mis contactores que tengo en mi esquema de fuerza. En mi salida Q1 va a estar mi contactor 1, en mi salida Q2 mi contactor 2 que me va a permitir el arranque en triángulo, en mi salida Q3 va a estar mi contactor 3 que me va a permitir el arranque en estrella. A continuación pasaré a explicar brevemente la programación. Como podemos ver, en esta primera línea tenemos un contacto abierto de mi entrada I3, stop, un contacto abierto de mi entrada I4, parada de emergencia, un contacto abierto de mi entrada I1, relé térmico. Se preguntarán por qué estos contactos son normalmente abiertos, porque mis entradas son normalmente cerradas, entonces significa de que estos contactos van a estar activos, entonces van a estar cerrados y me va a permitir el flujo de corriente. Tenemos un contacto abierto de la entrada I2 que viene a ser el Start. Cuando yo pulse el Start me va a permitir el flujo de corriente, se me va a activar esta bobina de mi salida Q1 enclavándose por medio de este contacto. También este contacto se va a cerrar, me va a activar el temporizador y cuando el temporizador llegue a 0 se me va a activar la bobina de esta memoria. Pero mientras el temporizador no me active la bobina de esta memoria, ¿qué va a pasar? Cuando yo pulse Start se me va a activar esta bobina, este contacto se me va a cerrar, la marcha que todavía no está activa, que es un contacto de la memoria, me va a permitir activar esta bobina de la salida Q3, activándose mi contactor 3. Como estos dos contactos van a estar activos, estos dos contactores van a estar activos, me va a permitir el arranque en estrella. Pero cuando el temporizador llegue a 0 se me va a activar la bobina de aquí, que es la bobina de la memoria, se me va a abrir este contacto, se me cierra este contacto de aquí junto a este de aquí que ya está enclavado, que es de la salida Q1, y me va a permitir activar la bobina de mi salida Q2, permitiéndome el paso del arranque en estrella al arranque en triángulo. Se preguntarán para qué he puesto estos dos contactos. Bueno, son de protección para que no se me puedan activar los dos contactores al mismo tiempo y no se produzca ningún cortocircuito. A continuación pasaré a mostrar el funcionamiento de la programación. Bueno, damos correr el programa, pulsamos Start, vemos que se enclavaron estos dos contactores, el ITM también lo cerramos, vemos que se enclavan estos dos contactores. Después de 5 segundos hace el cambio enclavándose este contactor para el arranque en triángulo. Damos Stop, el sistema se desenergiza. Ahora damos Start, el arranque en estrella, podemos poner la parada de emergencia, vemos que funciona perfectamente, se desenergiza el sistema. También podemos el Stop cuando está el arranque en estrella, y ahora vamos a ver cuando está en el arranque en triángulo. Cambia a triángulo, pulsamos parada de emergencia y vemos que también se desenergiza. Damos Start, ahora vamos a probar el Stop, también se desenergiza. Entonces podemos ver de que la programación es correcta y el circuito funciona muy bien. A continuación voy a explicar el arranque estrella triángulo con inversión de giro. Como pueden ver, es casi igual al ejercicio anterior. Ahora hemos agregado una entrada más, que es el giro 2,
El giro 1 que me va a dar en sentido horario, el giro 2 en sentido antihorario. También vamos a utilizar la salida Q4 como para activar las bobinas del contactor 4, que nos va a permitir hacer la inversión de giro. Bueno, la lógica de la programación sigue siendo la misma. Hemos agregado estas dos líneas con unas condiciones, que cuando se active Q1 me va a activar el temporizador también, y cuando esté en 0, cuando llegue a 0 va a permitir que la marcha se active, abriendo este contacto, cerrando este contacto, primero realizando el arranque en estrella, y cuando se active este contacto va a pasar a esta bobina va a pasar a abrirse este contacto, y este contacto se va a cerrar activando el Q2 pasando al arranque en triángulo. Y lo mismo va a suceder cuando se active Q4, solo que ahora se me va a activar este contacto y va a permitir la inversión de giro. Bueno, a continuación voy a pasar a simular el funcionamiento. Vamos a dar correr el programa, cerramos el ITM, damos en giro 1 y vemos que el motor va a girar de forma horaria. Está ahorita en arranque estrella y va a pasar a triángulo. Con el temporizador llega a 0, va a pasar a triángulo, y ahí vemos que pasa al arranque triángulo en sentido horario. Damos parada de emergencia y todo el sistema se desenergiza. Ahora, con el giro 2 vemos que el motor gira en sentido antihorario, arranque estrella, se activó el triángulo. Pulsamos stop y vemos que funciona correctamente. Bueno, eso sería todo por el video de hoy. Muchas gracias por su atención.